Bien, ¿qué tal están todos? Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarles nuevamente. Por ayer les había comunicado que vamos a estar dando inicio en este horario, pero fíjense que hay compañeros que hacen falta que se conecten. Somos más de 200 y estamos aquí en espera, pero vamos a empezar porque no podemos esperar más. Acuérdense que tenemos un contenido. Siempre trato de darles unos minutos para que se conecten. Sé que algunos van tarde del trabajo, algunos les cuesta por el tema de transporte, pero es necesario continuar. Fíjense que en la clase anterior estuvimos platicando sobre el tema de los delitos electorales y hoy pues vamos a darle continuidad. Vimos una parte de estos delitos y yo les comentaba a ustedes de que estos delitos son aquellas acciones que puedan ser realizadas por una temporalidad o dentro de un ámbito de temporalidad del tema de elecciones. Es decir, en aquel momento en el cual podemos ejercer nosotros nuestros derechos políticos. Y vemos nosotros que estas infracciones a la ley penal pueden realizarse por una persona particular o bien pueden realizarse por un particular, que las acciones delictivas pueden recaer sobre una persona particular o pueden caer sobre una institución o pueden recaer sobre directamente un partido. Y eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces yo les colocaba a ustedes un listado de los delitos que se relacionan con el tema de los delitos electorales. Y quiero que ustedes recuerden esta parte porque a pesar de que en el artículo 407 dan inicio los delitos electorales, recuérdense ustedes que existe una normativa que tenemos que ir relacionando nosotros de los mismos artículos del Código Penal. Porque yo les comentaba en la clase anterior que el artículo 407 tiene varias literales, tal A, B, C, D, E, hasta la última reforma que es la literal O, que hoy vamos a estar analizando. Pero también les decía que existen otros artículos que no son propiamente del apartado, o con esto, no son propiamente del apartado del tema de los delitos electorales del capítulo 6, están fuera de este capítulo, pero tenemos que relacionarlos porque la norma procesal y la norma sustantiva nos van orientando a que puede cometerse un delito en ese momento, ¿verdad? Entonces, por favor, vean ustedes, pues que vamos a recordar lo siguiente. En la clase anterior veíamos nosotros estos delitos, ¿verdad? Coacción contra la libertad política en el 216. Vamos a ver, está mandando unos mensajes ahí que dice que, vamos a ver, hola todos, este mensaje es automáticamente por más táctil se me está transcribiendo. Bueno, miren, lo que a mí me interesa más que transcriban ustedes, Wendy o Marvin, lo que a mí me interesa es que ustedes logren comprender acá, porque nada nos sirve que transcribir si no ustedes no logran comprender. Así es que les sugiero mejor que todos con su código en mano y que no se confíen en una transcripción, ¿verdad? Todos con su código en la mano y van a ir marcando lo que yo les voy diciendo. Bueno, entonces les decía que tenemos fuera del ámbito del tema de los delitos electorales. Entonces, tienen que ir ustedes a buscar esos otros artículos, como los 116, que establece la coacción, pero una coacción contra la libertad política. Otro artículo que veíamos en la clase anterior es el 321 y 322, que era la falsedad ideológica y la falsedad material. Pero fíjense pues, yo en la clase anterior les decía que, y quiero mejor, voy a corregirles aquí de una vez, 321, vean ustedes, y yo les decía también que tenemos el 322 como falsedades, pero que en ese 321 y 322 ustedes tienen que relacionar. ¿Qué significa relacionar? Que ustedes a la par del 322 le tienen que colocar el 327A, porque esa es la orientación que del 322 se van al 327 para encontrar en qué momento se comete el delito electoral. Eso es lo que tienen que hacer.
Ahora vamos pues que Y perdone, ¿sería el 322 o 321? 21 y 22. 321 y 322, ¿verdad? Con las dos falsedades. Por eso Ah, ya les ok. corregí ahí una presentación. Muchas gracias. 321, falsedad material. 322, falsedad ideológica. Y el tema electoral, 327, literal A. Bueno, pues eso es lo que veíamos en la Sería clase. 407, Lick. Sí, ahora el 407, Ronnie. Ok, gracias. Ahora vámonos todos pues al 407. Entonces veamos el 407, nos vamos orientando donde nos quedamos, por favor. Creo que nos quedamos, ustedes me recuerdan ahí, ¿qué artículo nos quedamos? 407, ¿qué literal? C, literal C. Eso, muy bien. Nos toca el D. Sí, El literal C. CELIC. Muy bien, es para saber si están prestando atención. Literal C nos quedamos en la coacción del elector y en ese momento yo les explicaba a ustedes los tres supuestos sobre los cuales se puede dar este tipo penal. Entonces, vean ustedes pues que tenemos ahora nosotros, ¿dónde está? Coacción del elector, 407C. Ahora vemos nosotros que tenemos el 407D, que significa fraude del votante. Y ojo pues, porque aquí dice fraude del votante. Ahora veamos pues, hay un fraude, pero este fraude lo comete el votante. Veamos qué es lo que hace el votante para poder incurrir en esta responsabilidad penal. Dice literal, a 407 de fraude del votante, dice, se impondrá prisión, escuche esto, de 1 a 5 años. Entonces, por favor, identifique que es pena de prisión. Identifíquelo, pues se impondrá prisión, dice, identifique que es pena de prisión. Se impondrá prisión de 1 a 5 años. Al que suplantare a otro votante, miren, suplantar a otro votante. Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, subraya la palabra suplantar. Bueno. Suplantar a otro. Pero, ojo, porque si tratamos de buscar qué es el término suplantar, vamos a encontrar que es, ¿verdad? Ocupar el lugar de alguien más. Pero ese ánimo de ocupar el lugar de alguien más es con intencionalidad, es con dolo. Ese es un delito doloso. Dice, se impondrá prisión de 1 a 5 años al que suplantare a otro votante. Dice. Escuche esto, mire el otro supuesto. Primer supuesto, suplantar a alguien para ir a votar. Yo lo voy a suplantar. La acción aquí es suplantar a alguien. Pero ahí se recuerdan que junto a este delito pueden ir otros. Porque suplantar es llegar y no, yo voy a ir a votar por vos. Pero por ir a votar, si yo quiero ir a votar, por ejemplo, por Roberto Morales, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me permitan votar? Llevar al DPI. Llevar el DPI de la otra persona. Entonces yo estoy utilizando un DPI que no me corresponde. Y cuando yo hago eso, ¿qué delito cometo? Falsificación de identidad. Uso ilegítimo de documento de identidad, artículo 338. 338, vamos a ver, sí. Entonces, se están dando cuenta ustedes cómo vemos la relación de artículos entre personas. Sí, uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte legítimo, porque es documento legítimo, será sancionado, ¿verdad? Entonces es ese, muy bien. Ingrid, creo que fue. Uso ilegítimo. Entonces, vean ustedes pues que se puede dar, ¿verdad? Entonces aquí hay dos delitos. Dos delitos. Y aquí es cuando nosotros hablamos de lo que establece el artículo 69 del Código Penal del concurso de delitos. ¿Se recuerdan? Cuando una conducta, un sujeto en una conducta comete más o dos acciones criminales. Aquí hay dos acciones criminales, aquí habría un concurso de delitos, ¿verdad?
Entonces, para que ustedes se recuerden a qué aparte, a aquellos concursos de delito de artículo 69. Pero ya al momento de su análisis es que los vamos encontrando. Bueno, se impondrá prisión de 1 a 5 años al que suplantare a otro votante. Ese es uno. Segundo supuesto. O votare más de una vez en la misma elección. Aquí es lo que la persona llegó a votar más de una vez. ¿Verdad? Y este artículo lo podíamos relacionar con el que usted indicó, que es el 69, concurso real de delitos. Sí, pero aquí es que una persona quiera, dice, votar más de una vez en la misma elección o votar sin tener el derecho a hacerlo. Pero, Bueno, fíjense, ajá, sí, tiene la bueno, palabra. licenciado, creo que tal vez para ese caso, creo que tal vez sería el concurso ideal del artículo 70, que dice que eh, para cometer un delito tuvo que haber eh, cometido una falta sobre cometiendo otros delitos. Ujú. Sí, mire, el concurso ideal es aquel que en la doctrina se le llama concurso medial. Dice que una acción nos puede llevar a otra. Si vemos nosotros el caso concreto, ya un caso concreto podría también tratarse de un concurso ideal. Hay que ver en qué momento el sujeto tiene la intencionalidad. ¿Mm? Cada caso es distinto y cada caso puede tener algo complejo. ¿Por qué? Imaginemos nosotros que el sujeto desde un inicio tiene la intencionalidad de cometer el hecho criminal, toma el documento, pero la intencionalidad ya la sabe que la va a utilizar para el fin de ir a votar, suplantando a otro. Entonces la primera acción sirve para consumar la siguiente, ¿verdad? Ahí hablamos del concurso medial o concurso ideal. Una conducta sirve para cometer otra. Al final la persona será sancionada por las dos conductas, pero la pena al final se la aumenta por la comisión de dos delitos. Ese es el artículo que es 70, ¿verdad? Concurso medial. Va, entonces, fíjense pues que dice, o votar más de una vez en la misma elección, o votar sin tener derecho a hacerlo. Aquí el tema de que vote sin tener derecho a hacerlo, yo creo que aquí en la actualidad tenemos bastante restringido el momento en el cual un sujeto llega a votar. Porque no cualquiera puede llegar es que, perdón, yo no sabía que no podía, ¿verdad? Ingrid, ¿tiene la mano? Lic, en este caso podría ser, digamos, empleados públicos como los de la PNC, si no estoy mal, que ellos no tienen derecho en elecciones ir a votar. O se Sí, le sí, muy bien. Si hablamos desde las prohibiciones que puede llegar a tener una persona para votar, uh-huh, pues recordemos de que ellos no pueden ejercer voto, ¿verdad? Igual una persona que esté condenada no puede, uh-huh. podría llegar. El tema acá es que en el padrón electoral debe de estar esta persona como, o no aparecer en el padrón electoral, ¿verdad? Por eso es de que ya es un mecanismo en el cual el organismo judicial debe trabajar con el Tribunal Supremo Electoral para que estas personas no aparezcan. ¿Ya? Porque entonces ahí imagínense, tanta persona que mandarían a votar, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ser muy claros. Por eso les digo, y usted pone un buen ejemplo, pero también en la actualidad tenemos mecanismos que van limitando, restringiendo ciertas conductas, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, PNC, no pueden ellos ejercer ese derecho. Va, entonces, vean pues que, escuchen la siguiente literal, el siguiente párrafo. La sanción se incrementará en la mitad si el delito es cometido por funcionario o empleado público del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado, cualquiera de sus organismos o instituciones. Y ahí lo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará la pena y además, por ser funcionario o empleado público, una inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Marquen, por favor. Aquí también aplica el artículo 57, ¿verdad, Lic?
Podría aplicar el Digamos, 57. si fuera el caso concreto que fuera un empleado público, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, gracias. Bueno, ahí se recuerdan ustedes, el año pasado quienes se inscribieron en el voluntariado en el tema eleccionario, ahí se pueden dar cuenta ustedes que la propia ley electoral y de partidos políticos prohíbe, ¿verdad? Que los miembros de la Policía Nacional Civil puedan votar, también los miembros del ejército. Vale, vamos a ver. Déjenme, ahora les coloco algo por acá. Muy bien, vamos ahora. Les voy a colocar aquí en la pantalla. Es la ley electoral. Ahí la podemos ver nosotros ahora en pantalla. Ahorita lo coloco. Ahí estamos. Vean. Y creo que lo estamos viendo. Vámonos al artículo. Déjenme ver acá. Aquí estamos. Vámonos. Ahorita voy. Aquí estamos. Miren. Artículo 15, prohibiciones. Y claramente dice, no pueden ejercer el derecho de voto. ¿Mm? Y entonces vemos acá, vean, principalmente dice los ciudadanos que se encuentran en servicio activo del Ejército Nacional y cuerpos policíacos. Entonces, yo no sé si, creo que todos sí logran observar ahí. Pero fíjense que yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando fue el tema de elecciones hubo una discusión bien fuerte porque creían que los agentes de la policía pudieran votar. Recordemos que en Guatemala tenemos alrededor de unos, ¿qué les digo yo? Tal vez unos 700,000, no, tal vez menos, pero agentes de PNC, unos 30,000, creo que eran 32,000 policías, ¿verdad? Entonces, fíjense que es un número considerable, ¿verdad? Igual que los agentes de Policía Municipal de Tránsito, tampoco, ¿verdad? PMT, como les decimos, ¿verdad? O policías municipales, tampoco puede. Y los miembros del ejército. Bien, entonces pueden relacionar ustedes ahí, por favor, en ese artículo, pueden relacionar 407 D. Artículo 15, ley electoral y de partidos políticos. Solo sería para el segundo párrafo, ¿verdad? Sí, para el segundo y no, para el primero, donde dice se impondrá prisión de 1 a 5 años o votar sin tener derecho a hacerlo. Lo que pasa es que ahí el artículo, si se dan cuenta, tiene tres supuestos y ustedes tienen que ir identificando. El uno es, ¿verdad? Es el que suplantare a otro. El segundo es votar más de una vez y el tercero es votar sin tener el derecho de hacerlo. Ujú. Fíjense que acá no es que haya perdido el derecho. Aquí el tema es que teniendo el derecho, por ejemplo, el artículo 15 para los policías, teniendo el derecho, no puede votar. Por eso dice, votar es sin tener derecho a hacerlo.
No es que tenga una restricción, como por ejemplo condenado, sino que tiene su derecho, pero prohibido. Bueno, vamos entonces. Acá estamos. Entonces, me ven acá, pues en la presentación les voy a dejar a ustedes que un ejemplo. Una persona vota en nombre de otro. Ese es el ejemplo. Bueno, vamos con el siguiente, que es violación del secreto de voto. Y el artículo 407 es claro y lo establece, porque refiere el que por cualquier medio, y aquí recuérdense que el sujeto activo es dice el que por cualquier medio, que el sujeto activo es cualquier persona, porque no identifica a nadie en específico, cualquier persona. Entonces el sujeto activo es cualquier persona. El que por cualquier medio intentare, escuche esto, descubrir o descubriere la forma en que un elector, el elector es el que ustedes ven en la imagen que está yendo a votar, es el elector. Ustedes dicen, voy a ir a votar, usted es un elector, ¿ya? Descubrir la forma en que un elector ha votado, sería sancionado con prisión de 1 a 5 años. Hagamos una pausa acá. Porque fíjense que aquí encontramos nuevamente dos momentos, y estos dos momentos, por ejemplo, en esta violación al secreto de voto, miren ahí la imagen. ¿Qué dice? ¿Por quién votaste? Pero aquí se le está preguntando, pero ya el tipo penal refiere que una persona pueda descubrir por quién voté. Es decir, si yo quiero votar por el partido color rojo, por color azul, por color verde, por color morado, por color negro o blanco, pues ya sabrá cada quien. Por eso el voto es secreto. El voto es secreto. Y existe una libertad para votar. Yo puedo votar por quien yo considere. Entonces, vean ustedes, tiene la mano levantada Gabriela. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que le comento, yo estuve como voluntaria en las elecciones pasadas, y pues obviamente yo estaba a cargo de una, no sé cómo se le llama al encargado de la sede, ¿verdad? Y la instrucción que ellos nos dijeron, bueno, esa es mi duda, porque sí nos explicaron eso cuando nos dieron como las conferencias y nos explicaron todos los elementos de las elecciones, pero nos dieron instrucción de que, por ejemplo, si una persona mayor de la tercera edad no podía votar, nosotros podíamos votar por él. Ahí automáticamente nosotros estamos conociendo el voto de la persona. Y Entonces, miren, ojo con esto. No es que ustedes puedan votar por ellos. Y ojo, porque fíjense que nosotros tuvimos muchos casos así en el Ministerio Público de personas. Fíjense, pues, pero yo entiendo que usted andaba identificada porque era colaboradora del tribunal, ¿verdad? sí Así era es, voluntaria. Ajá. era voluntaria. Entonces usted podía acompañar a la persona, pero ojo, porque usted tiene una función en ese momento temporal. O sea, la ley sí da digamos, tampoco es que esté prohibido, pero ¿en qué normativa le dijeron a ustedes que podían acompañarlo? Fíjese que a nosotros pues solo nos dieron como las indicaciones y bueno, quizá yo expresé mal o planteé mal el problema, sino que lo que nos dijeron es que si esa persona no podía como tal agarrar el crayón y todo eso, nosotros lo podíamos acompañar a la urna y decirle por qué partido quería votar y nosotros marcarle la hoja, porque eso fue lo que muchos hicieron, ¿verdad? Marcarle la hoja a esas personas porque ellos no podían, pues eran personas ya mayores, ¿verdad? Que les Ujú. tocaba, les tenemos que acompañar desde la entrada hasta la urna. Entonces, ahorita que estamos viendo esto y anteriormente yo también me había quedado como con la duda, porque si el voto es secreto, porque ellos nos dieron como otra instrucción, ¿verdad? De que nosotros podíamos ejercer. Siento que ejercimos el voto por ellos, solo que les preguntamos por quién iban a votar. Ujú.
Fíjense que, no, bueno, por lo menos todos los que laboramos en el Ministerio Público como fiscales, todos tuvimos que participar en el tema de elecciones. Y esa participación era no porque nosotros, digamos, fuéramos voluntarios o participáramos directamente, sino que estábamos a disposición del centro de votación por cualquier comisión de delitos. Y dentro de esa parte de la comisión del delito se acercaban, bueno, por ejemplo, ante mí se acercaron personas, ¿verdad? Mire, es que fíjese que allá están haciendo que una persona vote. Y, y cuando nos dábamos cuenta quién era, bueno, era un representante del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, usted, Gabriela. Pero lo que se hace es darle acompañamiento a la persona, ya, acompañamiento. Porque recuérdense que si una persona llega a votar, llega al centro de votación, es porque tiene conocimiento y todavía tiene, digamos, esa capacidad de comprender cuál es la acción que está realizando, que es ir a votar, elegir. Lo puede hacer. Ahora, usted lo acompaña y lo guía, nada más. ¿Mm? Nada más. ¿Verdad? Ahora, si fuese algo con dolo, la persona podía aguantar, podía denunciar. Y nosotros nos acercábamos a la persona a quien se le había dado acompañamiento por parte del representante del Tribunal Supremo Electoral. No importa que sea un representante, pero aquí hay que determinar. Mire, usted está siendo coaccionado para votar. No, 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 yo le pedí favor porque me cuesta caminar y me acompañó. Ahora, no permitíamos, porque fíjense que llegó una persona con un vecino. ¿Verdad? Y la vecina, era una vecina, y llevaba a la otra señora, le iba a agarrar el brazo. Entonces, en ese momento, bueno, y usted que no, yo lo vengo acompañando, entonces ya se malinterpretó, como que se le estaba dando, ¿qué les digo? Se estaba coaccionando. Entonces ahí, pues, nos llamaron otra, mira, fíjese que ¿qué les digo? Los, se me fue ahorita la palabra, ¿verdad? Entonces, nos llamaron, llegamos y no, fíjese que yo soy vecino y todo. Y entonces la señora le preguntamos, mire, va, entonces, mire, hágase para allá, por favor, señora, venga. Mire, nosotros somos Ministerio Público, queremos saber, pues, si usted está siendo coaccionada, todo, quiere presentar una denuncia. No, 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 ella es mi vecina. Pero ella solo me está acompañando porque ya le costaba caminar a la señora y yo estaba con su bastoncito, pues. La acompañó, pero fue la señora la que marcó, era la que marcó. En esos casos sí se permitía, pues, porque tampoco es que se le puedan limitar, ahí le estaríamos limitando el derecho al voto a una persona que tiene voluntad y capacidad de hacerlo. El problema es que físicamente ya le costa. ¿Estamos, Gabriela? Sí, muchas gracias. Y es para que ustedes más o menos comprendan qué es lo que ha estado pasando en esos temas. Bueno, Jimmy tiene la palabra. Muchas gracias, licenciado. Fíjese que yo creo que eso se puede malinterpretar la acción que hicieron en autorizar el que alguien acompañara a la persona, pero por situaciones diferentes de que de no poder la persona, los ancianitos o algo, pero en el centro de votación al que yo asistí, a los únicos que estaban permitiendo acompañar eran a los familiares, ya sea el hijo o hermanos, pero únicamente. Ahora otros miembros del tribunal de X o Y no permitían, solamente al familiar. Eso era mi opinión. Sí, yo lo digo porque yo también lo viví y no, no, no. Si era un familiar, bueno, acredite. Y miren, nosotros, por ejemplo, por ejemplo, Gabriel en el centro, miren, pero acredite pues que es familiar, ¿verdad? Pues aquí no sabemos, aquí, miren, en el tema de elecciones se ve de todo, hasta muertos caminando, ¿verdad? Desde los muertos casi. ¿Verdad, Ingrid? Bueno, Liz, también, Liz, perdone. Sí, solo como observación, considero que tal vez el Tribunal Supremo Electoral hizo muy mala capacitación y considero que en todo caso tal vez las únicas personas como adecuadas, yo le digo el compañero, tal vez algún familiar o el comisario de
de dicha junta electoral en su momento, ¿verdad? O el presidente bien de la, ¿cómo se llama? De la junta. También tengo una duda. Acá también entra la fotografía. Por ejemplo, yo voté por Pajarito y le tomo la foto. ¿Eso también entra en este delito? Tomar fotos, pero todavía no. Ah, ok. Acá no va ese tipo no va a aplicar en ese tipo de delito. Pues no es que no aplique, pero aquí todavía no. Lo de tomar fotos, Ok. ya me está mezclando tomar fotos y eso no es lo de ahorita. Ah, ok. No, solo era como me surgió ahorita la duda. Gracias. Sí. Bueno, recuérdense que el voto es un derecho, es un deber cívico inherente, es las características del voto, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Es, yo creo que ustedes en su carrera de cierre de pensum quedaron en un buen momento, porque el tema electoral es poco, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes quedaron en un buen momento porque quedaron un año electoral dentro de su pensum de estudios y les enseñaron todo esto, la ley electoral, creación de partidos, todo. Eso fue bueno. Pero vean ustedes, porque como vos, las características, ¿verdad? Que es secreto, secreto. Ni la vecina puede ver lo que por qué yo voy a votar, pero tampoco van a tomar fotografías. Bueno, Eric tiene la palabra. Licenciado, muy buenas noches. Perdone que lo interrumpa. Solo para aportar un poco de lo que estaba eh, diciendo el compañero anteriormente. Este, yo tuve la oportunidad de participar como voluntariado en las elecciones y me asignaron en unos puestos de votación. Y nuestras directrices fueron directas. Nosotros simplemente apoyábamos a la gente que no podía llegar a la mesa a votar, pero Y ahí nosotros, y el voto, ¿verdad? exactamente, pero nosotros, de hecho, nosotros teníamos la instrucción de que si alguien llegaba acompañado y la persona podía caminar, o sea, tenía la capacidad para llegar a votar, nosotros en ningún momento podíamos permitir que esa persona llegara y estuviera con ella o teléfonos en la mano. Las directrices fueron bien directas y bueno, para mí fue una experiencia muy, muy confortable porque encontré con personas que no sabían ni leer ni escribir y pues creo que en su momento hice un buen trabajo, por decirlo así, de que lo llevé a la mesa para que ellos, y viendo que no le fueran a fraudulentar el voto, que ese era nuestro trabajo como de parte de la Universidad de San Carlos. Entonces, creo que de parte de la Universidad de San Carlos, creo que hicimos un buen trabajo ahí. Los demás, pues, sí se vieron muchos casos. Lo digo personalmente, que fue una muy buena experiencia ayudar a las personas que de verdaderamente necesitaban el apoyo en su momento. Sí, Pero no, ¿verdad? Muy bien, Eric. Y por eso les decía yo en los centros que yo estuve cuidando como fiscal, ¿verdad? Pero fiscal del Ministerio Público, no fiscal de mesa. Entonces, fíjense que se daba mucho eso y nosotros lo observamos, entonces ahí pues no constituye ningún delito, pero en caso contrario sí hubiésemos procedido, ¿verdad? Es una persona ajena. Y tiene razón, por eso decía, lo acompañaban y llegaban a verificación de datos y luego pues ya la persona camine o ustedes, ¿verdad? Que eran voluntarios, pero fíjense que los voluntarios donde yo estuve no acompañaban, llamaban a alguien del tribunal para que sea alguien del tribunal yo creo que es porque tenemos ese miedo de que ay, aquí pueden decir que estoy metiéndome en cosas, ¿verdad? Ilícitas, pero por lo menos donde yo estuve llamaban al representante y fue la instrucción que nosotros les dimos. Miren, si alguien no puede, llamen a un representante del tribunal y que sean ellos los encargados, ¿verdad? Porque recuerden que ustedes son estudiantes y cualquiera lo puede malinterpretar. Pero qué bueno, Eric, los felicito y a todos los que colaboraron en el tema de elecciones los felicito. Bueno, continuemos pues. Elizabeth tiene la mano, terminamos con esta intervención. Ok, gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo le quería pues aportar también lo que yo también pude vivir. Fíjese que en el caso pues de nosotros, mi mamá es una persona no vidente y casualmente en el centro de votación donde yo estuve colaborando, pues a ella le tocó votar. Fue el caso que cuando yo
obviamente la ayudé, la acompañé, le hice todo el acompañamiento. Cuando llegamos a la mesa, las personas le pedimos la papeleta braille. Entonces me dijeron, mire, con mucho gusto usted la puede seguir asistiendo como voluntaria, pero se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque obviamente ella está pidiendo una papeleta braille, entonces quiere decir que ella sabe leer. En ese caso, usted no puede estar a la par de ella. Si en determinado momento fuera una persona que no puede leer o escribir, entonces con la figura se podría guiar. Pero sí, o sea, sí, yo siento que para algunas personas sí se resguardó mucho y sí se respetó el que pudieran hacer su voto íntegro. Entonces, cuando le dieron a ella sus papeletas y todo, yo la llevé, ella ejerció su voto y todo, y de igual manera, en ningún momento estuve yo a la par y le dije, mira, marca acá o algo, sino que ella marcó y después el acompañamiento para poder depositar las boletas en las mesas, ¿verdad? Entonces, considero de que sí hubieron, pues, apoyo para varias personas discapacitadas, con problemas, que no podían caminar y todo eso, pero en otros centros de votación también escuchamos que se dio mucho el que las personas iban a votar porque esperaban como algo a cambio, entonces que les dieran un desayuno o cosas así. Y creo que en ese caso es cuando se pierde lo de la evaluación del voto secreto, ¿verdad? Entonces, coaccionan a las personas para, pues al final algo como que solo les va a servir en determinado momento y solo les va a cubrir una necesidad básica y no están dimensionando que realmente sea como algo provechoso o que ellos realmente quieren y tienen la convicción de poder votar por algún partido, pues, que sea afín a ellos, ¿verdad? Sí, muy bien. Y fíjense que precisamente con lo que dice Elizabeth, aquí les buscaba algo en la página del Tribunal Supremo Electoral y vean ustedes, pues, porque algo mencionaba Elizabeth, cierto, personas con discapacidad, ¿verdad? Técnicamente son personas con discapacidad. Entonces vean ustedes, pues, que, entonces, vean el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, que se llama COPE, ¿verdad? Tenían a cargo personas o personal para poder realizar estas actividades o conductas, ¿bien? ¿Verdad? Entonces, la práctica permitió identificar las necesidades que enfrentan personas que estén en condiciones de discapacidad física, auditiva o visual, ¿verdad, Elizabeth? Entre otras, miren, y con ello desarrollar una guía. Entonces, esto es lo que ahorita les iba a referir, que la ley electoral no refiere, por ejemplo, el procedimiento de voto para una persona que tenga discapacidad, que sea cieguita. Que claro, podría interpretarse entonces que una persona vota, pero dice que oriente a las juntas receptoras de voto. Todos sabemos que una junta receptora de voto, como dice, se debe actuar, ¿verdad? Para atender dichas deficiencias. Entonces, tendríamos que encontrar nosotros la guía, ¿verdad? Pero ese no es el momento, pues, para encontrar el procedimiento, pero solo para hacer referencia a lo que estábamos, porque era una cantidad razonable. Miren, 1.600.000 personas con discapacidad. Entonces, es bastante, es bastante. Y miren aquí, pues, ya estaban los logos, ahí se ocultó, pero ahí están los logos. Miren, aquí está el logo incluso del Ministerio Público para poder verificar si se cumple o no con las circunstancias. Bueno, compañeros, vamos a continuar avanzando. Agradezco las intervenciones de ustedes y las experiencias que han tenido dentro del proceso electoral. Pues ya con mi experiencia y la de ustedes vamos sumando para entender un poco mejor el tema. Va, por ahí les voy a copiar esos enlaces de esa página, por ejemplo, se los voy a copiar para que ustedes la tengan. Vamos con el siguiente. Avancemos en los delitos. ¿Cuál nos toca? Bueno, violación del secreto de voto, creo que es donde estamos. Muy bien. Entonces vean ustedes aquí el ejemplo que refiero es cuando alguien trata de saber o averiguar. Eso es lo que teníamos en el primer párrafo. Entonces dice, el que por cualquier medio intente descubrir, escuche, ese es el primer supuesto, intentar descubrir. Y el segundo es descubrir la forma en que un elector votó. Entonces aquí hay dos supuestos, que yo trato de descubrir o descubro. Y recuérdense que, miren, pues la norma nos puede confundir con la llamada tentativa. Ahí se recuerdan ustedes de la tentativa que está ya en la tentativa del artículo 14 del código penal. Ahí se recuerdan de
de la tentativa. Entonces, ¿por qué? Recuérdense que dice el que por cualquier medio intentare descubrir. Entonces, porque usted intentó descubrir, sí, pero yo no descubrí. Yo intenté, pero no pude. Entonces no consumo el delito. No. Aquí no es porque haya uno descubierto, es delito consumado. Porque hay intencionalidad, hay dolo. Y el artículo 14 de la tentativa es cuando yo quiero cometer un delito, pero por una causa ajena no la cometí. Pero aquí el delito es claro, el que intente, no queda en tentativa, queda en delito consumado. No le voy a explicar ahorita qué es tentativa ni consumado, porque ya eso ustedes ya lo vieron, pero sí les doy unos lineamientos generales de que la tentativa es cuando el sujeto quiere cometer un delito, va enfocado a cometer un delito, pero por una circunstancia ajena no logra su consumación. Quería ir a ver por quién, pero no lo hizo porque de repente iba alguien del tribunal, entonces se repitió y se fue, pero lo intentó. Eso podríamos considerar que es tentativa. No logró su consumación, pero en el plano del tema electoral de delitos, el que intente, con el hecho de intentar, está consumando, ¿verdad? Entonces, igual responsable va a ser el que intenta como el que llega y logra determinar o descubre. Dice, el que por cualquier medio, miren ustedes ahí cualquier medio, la ley es abierta. Cualquier medio, yo no sé cualquier medio. Puede ser porque utilizó una cámara, porque utilizó un teléfono y le puso zoom, por cualquier medio. Dice, el que por cualquier medio intentara descubrir o descubrir de forma que un elector ha votado, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Bueno, pena de prisión. Y aquí ya viene lo otro, pues. La sanción se incrementará en la mitad si el delito es cometido por un funcionario, empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental. El mismo párrafo que hemos estado analizando en los anteriores, ¿verdad? Al final se establece y, bueno, y ahí dice, independientemente del vínculo laboral, escucha Gabriela, independiente, y ¿qué más? Y creo que era Manuela, independientemente del vínculo laboral, ¿verdad? Y se le aplicara además la pena de inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público, miren, que desempeñe. Hay una sanción establecida, aparte de que se le aplicará la pena, ¿verdad? Se le incrementarán la mitad. Entonces, abogados y abogadas futuras, si una persona descubre la forma en que votó un elector, pero es empleado del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es la pena que le corresponde? ¿Cuál es la pena mínima del delito que le corresponde? A ver. De 2 años a 10 años, de la mitad. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, recuérdense que pues aquí vamos a encontrar nosotros el sujeto pasivo como el Estado y vamos a encontrar nosotros que hay una persona que es el sujeto pasivo, un elector, llamémosle. El sujeto pasivo va a ser el elector, pero también el Estado, ¿verdad? Ok, pero también el Estado. Vamos entonces. Perdón, ¿y el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Se los dije en la clase anterior. Sí, por eso, sigue siendo el anterior del que vimos la orden público institucional, orden institucional y orden electoral. Muy bien, ojo compañero, sigue siendo el mismo. Eso, el orden institucional y electoral. Bueno, vamos con el siguiente, vamos, porque miren, aquí el tiempo pasa volado. Entonces tenemos el F, que es ocultamiento, retención y posesión ilícita de documentos que acrediten la ciudadanía. Vean ustedes aquí pues que establece el que haga desaparecer o retenga el documento que acredite la ciudadanía, escuchen, la ciudadanía, impidiéndole a un ciudadano presentarlo para emitir el sufragio, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. La sanción se incrementará en la mitad cuando, escuchen, miren, aquí cambian las circunstancias. Se le impide al ciudadano obtener el documento que acredite tal condición ante la autoridad respectiva. Ok, se le impide al ciudadano obtener el documento que acredite su condición ante, ¿qué? La condición de ser ciudadano. ¿Cómo acredita usted su condición de ciudadano? A ver,
¿Cómo lo acredita? Ahorita le voy a preguntar a Fabiola, Fabio es que está Fabiola y Fabio Chua, ¿cómo lo acredita? A ver, Fabio, ahí. Bueno, dele pues, Sofía. La retención del DPI, licenciado. Ujú. Sí, y vean ustedes, muy bien, Sofía, y vean, por ejemplo, cuando una persona retiene el DPI de alguien más para que no vote, nadie puede quitarte tu derecho, dice quitarte tu derecho para limitar tu derecho de voto. Nadie puede quitar tu DPI para limitar tu derecho de voto. Ahí vemos la imagen ilustrativa, ¿verdad? Dame mi DPI que voy a ir a votar. No, yo no quiero que vayas a votar. Y fíjense pues que esto puede ser una persona con otra, ¿verdad? Una cosa es retenerlo, ¿verdad? Y otro es ocultarlo. Ocultarlo es engavetarlo, no saber qué se hizo, y el otro es retenerlo. Les voy a contar un caso, pero primero quiero que ustedes me comprendan esto. Ahí el ejemplo está fácil. Cuando una persona retiene, le pide a alguien más para que no vaya a votar. Juicio, ocultamiento, retención de posición del documento. El que haga desaparecer o retenga el documento que acredite la ciudadanía. Fíjense pues, compañeros, que les voy a contar un caso que sucedió. Y este caso es muy de análisis, y yo no sé si ustedes lo escucharon en los noticieros, pero se dio un caso de violencia contra la mujer, y fue un caso de delito flagrante. A la persona la encontraron cometiendo el hecho delictivo. Fíjense de que esta persona eran esposos, eran convivientes, eran esposos, eran convivientes. Pero fíjense que el conviviente no quería que la conviviente fuera a votar, porque creía que se iba a ir a ver con alguien más o que iba a hacer alguna cosa que sea fuera de su relación. Entonces, sí, fíjense pues que no la dejaba salir. No te dejó salir. Entonces ahí ya estamos hablando también de otros temas, no solo del tema electoral, pero no, yo quiero ir a votar. Pero el otro decía, no, es que ella no va a ir a votar, sabe ni qué quiere ir a hacer, va. De ahí su problema, pues, pero el asunto es que él viene y le retiene los documentos, le retuvo su cartera, su billetera. Y ahí, recuerden que la chica acostumbra a tener ahí su DPI, su licencia, todo. Y se lo fue a ocultar. Entonces esta persona fue a presentar una denuncia. Y vean esto. Fue a presentar una denuncia. Ahora, miren, pues les voy a contar algo. Fue a presentar, mire, fíjese que mi conviviente, el tal cual, y desgraciado, no me quiere dejar ir a votar. Yo quiero que Guatemala florezca o que no sé qué. La cosa es que querían ir a votar. Va, el asunto es, ¿verdad? El asunto es, fíjense, que va a presentar su denuncia al Ministerio Público. Ahora, aquí estamos en dos casos en los cuales el fiscal puede pensar, pero bueno, ¿y entonces qué? ¿Es violencia contra la mujer? Porque fíjense que la violencia patrimonial de la mujer se manifiesta también porque el varón le retenga sus documentos. Ese es un caso de violencia contra la mujer, que lo vamos a ver allá en la ley de femicidio y otras ¿Qué cosas femicidio? contra la mujer. Muy bien, Ingrid. Pero entonces ahí constituyó dos hechos delictivos. Y fíjense pues, para ustedes, ¿qué es? ¿Violencia contra la mujer o es retención de documentos de identidad en el tema electoral? ¿Qué sería para ustedes? ¿O los dos? En el tema electoral sería retención de documentos. Creo que aplicarían los dos por cuestiones primero de violencia contra la mujer. Fíjense que podemos tratar de decir, ahí son dos delitos, pero fíjense que es un delito.
¿Y por qué les puse dos? Para que ustedes hagan la diferencia, porque en un momento podemos tener esa confusión. No es femicidio, Eric, ojo, porque femicidio es darle muerte a una mujer. Aquí no es femicidio. Lo que pasa es que a veces creemos que las manifestaciones de violencia son femicidios, no todo femicidio. Femicidio es darle muerte a una mujer. Entonces, fíjense pues que si estamos en el tema electoral y el sujeto activo, que es quien retiene, puede ser cualquier persona, tiene la intencionalidad dolosa para que no vaya a votar, y la intencionalidad es la finalidad de que no vas a votar, no vas a votar. Miren, yo conocía ya unas personas que van que no denunciaron, pues, pero dijeron, ya le escondimos el DPI a mi mamá. ¿Y por qué? Porque quiere ir a votar por tal partido y no queremos que vote. Se lo escondimos. Y se lo escondieron a la pobre señora. Qué maldad le hicieron, pero se lo escondieron, ¿verdad? Entonces, no fue a votar la señora. Ay, mi hijo. Dijo, es que fíjese que no fui a votar. ¿Y por qué usted no fue a votar? Andaba emocionada que quería ir a votar. Es que me escondieron mi DPI. Es que mis hijos no querían que votara yo por el partido ese. Bueno, sí, pero eso es, vean ustedes, pues, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes lo hizo, pues ya saben que pudo haber incurrido en responsabilidad. El problema es que si está con la intencionalidad, que es para que no vaya a votar, nos quedamos en el tema electoral, ¿verdad? No es violencia contra la mujer, ¿verdad? Porque la intencionalidad del sujeto era solo que no fuera a votar. Bueno, vamos pues compañeros. Y ahí mismo pues ya vemos nosotros pues que el literal 2, la literal 2 dice, si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, Junta Eleccionaria, funcionario, igual, ¿verdad? Se le aumentará, dice, vamos a ver, si el delito es cometido por funcionario del Tribunal Supremo Electoral, Junta Electoral, e independientemente de la forma de elección, se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio. Pero vean que cuando inicia el segundo párrafo antes de la literal dice la sanción se incrementará en la mitad, entonces de una vez se le incrementa en la mitad. Hay que tener cuidado porque fíjense pues, si Pedro es empleado del Tribunal Supremo Electoral y comete el delito, pero no está en sus funciones, ¿verdad? Veamos si es constituido de delito o no. Porque acá también entendamos algo. Si el delito es cometido por funcionario, dice, o empleado del tribunal, aquí hay que tomar en consideración si debe estar en el ejercicio de su función. Porque puede ser que el que le ocultó el documento a la conviviente sea empleado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Pero estaba en sus funciones o no estaba en sus funciones? ¿Estaba actuando dentro del tema electoral en ese momento o no? ¿Verdad? Eso ya es algo que el Ministerio Público tendría que determinar, porque aquí tampoco es que sea claro el artículo. Quien estando en sus funciones, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a ver, tiene la mano Jimmy. Tiene la mano Eric. Licenciado, perdone, es que regresando a los artículos que estábamos viendo en la clase anterior, de igual manera yo le había preguntado, ¿verdad? Porque aquí, en teoría, el Tribunal Supremo Electoral contrata a personal temporal. Entonces, aquí también les podría aplicar, ¿verdad? Sí, claro. Les puede aplicar. Pero esto dice independientemente de la forma o del vínculo laboral, ¿verdad? Sí es. Vaya, miren el otro, abuso de autoridad con propósito electoral. Artículo 407G, abuso de autoridad con propósito electoral. El funcionario o empleado público. Aquí sí, tomen nota, por favor, Andrea, Claudia, todos tomen nota, Erika, tomen nota que dice el funcionario o empleado público. Aquí la conducta ilícita, quien comete el delito, el sujeto activo, es el funcionario o empleado público. Aquí no es cualquier persona, compañeros. Vale. Que utilice su autoridad o ejerza su influencia para beneficiar. Escuche, su influencia para beneficio o para perjudicar electoralmente a una organización política. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años, inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Y Uh-huh.
Por ejemplo, acá entraría algo así como este caso que le voy a plantear. Un empleado de salud tiene un familiar en el Congreso y a la vez pues tiene influencias en el tribunal y quieren que cierto grupo vote por ellos en Sololá, por decirlo así. Sabemos que el de salud no tiene nada que ver con el Tribunal Supremo Electoral, pero es empleado público. Y, por ejemplo, si hicieran alguna investigación y cayeran de que están él en conjunto con alguien del Congreso haciendo alguna influencia ante un partido, ¿podría aplicar o es estrictamente solo para empleados del Tribunal Supremo Electoral? Miren, aquí el tema es, por ejemplo, podríamos también tratar de confundir con el hecho de que se ejerza una coacción contra quien va a votar por ese partido. Y fíjense qué fue lo que y no solo el Tribunal Supremo Electoral, puede ser otro. Fíjense pues, pongamos, por ejemplo, miren, aquí les he colocado algo, pero dice, si algún funcionario público ofreciera a personas, dice, si algún funcionario público ofrece a las personas electoras, o sea, al votante, un servicio o un beneficio. Aquí el beneficio puede ser cualquiera o un servicio. Por ejemplo, un empleo a cambio de que voten a su favor. Y fíjense que no precisamente a su favor. Porque fíjense, pues yo me enteré ahí de unos compañeros que laboraban ahí y decían, que fíjate que nos dijeron que teníamos que ir a votar todos por un partido. Y si no lo hacemos, nos dicen que nos van a rescindir nuestro contrato en enero. Pero eso ya es otro tema, pues. Pero ahí está abuso de autoridad, porque se está abusando del cargo, pero no es el abuso de autoridad común, porque fíjense que hay un artículo que es el abuso de autoridad, que es el artículo 418. Vean, el 418 es un delito cometido por funcionario o empleado público que atenta en contra de la administración pública, pero el 418 es en temas generales. Cuando estamos en el tema electoral eminentemente, es el artículo 407, literal. ¿En qué literal vamos ahorita? Literal G. Literal G, muy bien, literal G, ¿verdad? Es como, por ejemplo, que nos dijeron que fuéramos a votar allá a la MUNI por tal alcalde, porque si votamos por él y nos van a dar tal beneficio. Entonces, eso es principalmente. Y lo que no podemos, aquí es ofrecer algo, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, dinero por el voto. No. Es que dice, utilizar su influencia para beneficiar. Por ejemplo, Ahí dice para beneficiar a una organización o para perjudicar a otra. Y muchas no vayan a votar. En segunda vuelta no van a ir a votar. Por ejemplo, yo conocí un caso en Sololá que le tocó el tema del Ministerio de Salud, porque la persona trabajaba en el Ministerio de Salud y tengo entendido que su papá se tiró para alcalde en Sololá. Entonces, esta persona... Puente. Entonces, esta persona andaba buscando maíz para poder dar en ciertas comunidades de Sololá para que fueran a votar por esta persona. Entonces, aquí entraría este artículo. Sí, porque son beneficios, ¿verdad? Son beneficios. Okay. Gracias. Son ofrecimientos, ¿verdad? Ahora, mira, le vamos a dar buen abono, pues, pero vaya. Pero siendo funcionario utiliza su influencia. Obviamente, si va un particular, yo les voy a conseguir buen abono si gana aquel. Ya vos no te creemos. Pero si va el que está ocupando el empleo o cargo público, yo le voy a conseguir porque yo soy parte de tal administración. Bueno, vos sí te creemos porque sos parte, más fácil. Entonces ahí por eso que queda determinado el funcionario o empleado público. Bueno, compañeros, miren, el tema de los delitos electorales es bastante dinámico y tenemos ahí por dónde estar hablando y platicando para que ustedes vayan comprendiéndolos. El problema es que se nos ha agotado el tiempo nuevamente.
Entonces yo en la siguiente clase voy a continuar con los otros delitos electorales. Salimos de los delitos electorales y pasamos a los delitos contra la administración. Pues, todavía quieren seguir. Pasamos con los delitos contra la administración pública y les voy a explicar qué es la desobediencia, qué es el atentado, qué es el desorden público, abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, la presentación de declaración jurada ante la Contraloría General de Cuentas, y vamos a ir relacionando así algunos aspectos prácticos y técnicos para que ustedes vayan comprendiendo los distintos tipos penales. De momento, pues los dejo descansar un rato para que pasen a tomarse su coffee y luego se incorporen a su siguiente clase. Muy amena su clase, Lick. Muchas gracias. Excelente, gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buen descanso. Gracias.